Hace tiempo, antes de egresar, le pregunté a uno de mis profesores si una arquitecta tendría más dificultades que un arquitecto, es decir, si había algún tipo de machismo o limitaciones a las que una se enfrentaría una vez egresando. Y él me respondió que no, que esto era cosa del pasado, que actualmente había muchísima equidad. Y yo experimenté otra cosa. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a contar mi experiencia siendo mujer, arquitecta, en esta carrera en el mundo de la construcción. Creo que no es ninguna sorpresa para nadie que actualmente sigue habiendo personas machistas, tanto hombres como mujeres, al menos aquí en México y en mi experiencia, pero estoy segura de que hay en todas partes. Entonces no es de extrañarse que nos encontremos con ellos también en la carrera, en el área de la construcción, sobre todo siendo una área básicamente dominada por los hombres. Y es algo que una ve desde que está estudiando. En otro video que voy a dejar por acá arriba, yo ya les había contado sobre las peores materias básicamente que llevé en la carrera, y en una de ellas les contaba una situación que me hizo enojar muchísimo y fue una situación completamente machista. Un profesor que nos obligaba a las mujeres a ir con vestido, según para que la presentación fuera formal. También llegué a escuchar muchísimos rumores de profesores que supuestamente se metían con alumnas, aunque no escuchaba de profesoras que se metieran con alumnos. Y casi siempre quien salía siendo criticado ahí eran las estudiantes, las alumnas, siendo que ahí quien estaría obrando especialmente mal sería el arquitecto, el profesor que estuviera involucrándose con una alumna, ya que él está en una situación de poder. Y bueno, todo esto lo viví en la universidad. Recuerdo una conferencia cada cierto tiempo, había eventos en los que iban algunos arquitectos más o menos reconocidos o especialistas en un área a darnos conferencias de distintos temas. Y en una, la verdad es que ya ni siquiera recuerdo el tema, pero la exponente era una arquitecta. Y como mencioné, ya ni siquiera recuerdo el tema, pero al final hubo una sesión de preguntas y respuestas. Y alguien le preguntó que cómo era para ella, siendo mujer arquitecta, desempeñarse entre tantos hombres. Y ella contó que efectivamente fue difícil, especialmente al comienzo. Ella estaba a cargo de trabajadores y de alguna forma tenía que demostrar su valía, tenía que demostrar que era capaz de llevar las riendas de una obra, de una construcción. Incluso nos contó una ocasión en la que le tocó un operador, creo que era, no recuerdo específicamente si era una grúa u otro tipo de maquinaria grande, pero un operador no quiso realizar su trabajo porque ella era mujer. Y ella le dijo que pues lo siento, pero tenía que obedecerlo. En ese momento ella estaba a cargo. Este operador se bajó entonces de la maquinaria y se puso en plan de yo no voy a hacer nada. Así que ella se subió a dicha maquinaria, que por cierto ella ya sabía manejar, y estuvo realizando algunas maniobras. Con esto le cerró la boca al operador y la siguiente vez le descontaron el día y sufrió algunas amonestaciones este operador. Y la próxima vez ya no dijo nada y se puso a hacer su trabajo como tenía que estar haciendo. Y honestamente creo que esa situación no se hubiera desarrollado así si es que ella no hubiera sido mujer. Y después de que escuchara esta experiencia, empecé a dudar de las palabras que me había dicho mi profesor, si realmente todo era tan equitativo como parecía ser. Un par de años después egresé, aunque ya había tenido algo de experiencia laboral. Les voy a dejar por aquí mi video en donde les cuento el primer trabajo que tuve en una constructora eléctrica, en donde sí la mayoría eran hombres, de hecho la mayoría eran ingenieros. Hubo un momento en el que había otro arquitecto, que de hecho él fue una de las primeras malas experiencias que tuve. Él era mi jefe inmediato y honestamente siento vergüenza hablar de esto, aunque no fue mi culpa y él debería de sentir vergüenza. Ese arquitecto que era mi jefe inmediato me acosó. Fue una situación
muy incómoda que yo no mencioné a nadie y siento que me estoy ruborizando en este momento porque de verdad fue algo muy incómodo, muy molesto. Me sentía impotente, aunque supongo que no reaccioné como él quería o no sé, o creo que él ya tenía problemas. La verdad es que no tengo idea, pero él renunció pocos meses después de que yo entrara a trabajar en esa empresa. Esa fue mi primera situación de acoso laboral y no fue la última. Hubo otras situaciones en las que igualmente me sentí discriminada por mi sexo. Al inicio ni siquiera lo tomé así como discriminación, pero ahora viéndolo en retrospectiva, no creo que esas preguntas se las hubieran hecho a un hombre. En una entrevista de trabajo para otra empresa, otra constructora, en esa estuve nada más 6 meses, quien después se convertiría en mi jefe, un ingeniero, me preguntó si tenía pareja, si tenía hijos, si tenía esposo. No creo que a un hombre le hubieran preguntado eso. No recuerdo si yo fui la que preguntó o él trató de justificarse sobre por qué había preguntado si yo tenía un novio o pareja, diciendo que ya había ocurrido en alguna ocasión, que el novio se ponía celoso porque alguna arquitecta trabajaba ahí demasiado tiempo y que les hacía una escena y no sé qué. La verdad, no creo que eso haya pasado, no sé si alguna vez pasó, pero por otro lado, ¿por qué importaría si yo tuviera hijos o no? Si se supone que todo es tan equitativo, entonces, ¿qué importa si un hombre tiene hijos o qué importa si una mujer tiene hijos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué eso sería un factor decisivo o siquiera un factor mínimo para saber si contratarme o no? Claro, si es que este factor no importa en la decisión de contratar a un hombre o no, que sabemos es así. La razón por la que yo quise entrar a esa constructora era para tener algo de experiencia en obra, ya que para ese entonces no la tenía en el otro trabajo en el que había estado durante más tiempo. Y sí estuve en obra, pero muy poco. Casi de inmediato me recluyeron a la oficina a donde yo estaba básicamente administrando la obra, pero desde la oficina. Pero bueno, yo estaba haciendo mucho de este trabajo cuando en un principio yo mencioné que quería trabajar ahí para ganar experiencia en obra. Así que entre otros motivos renuncié por eso. Como mencioné, solo estuve ahí 6 meses. Tiempo después contrató a otro estudiante, en ese momento yo también era estudiante, un estudiante de mi misma universidad, pero que iba 1 o 2 años más abajo. Lo contrató con un sueldo mayor y un trato preferencial. Este varón estuvo básicamente todo su tiempo en obra, justo como yo quería, curiosamente. Y he oído muchas veces, muchísimas veces, que a la mayoría de las arquitectas no se las lleva a obra, pero no porque los jefes no quieran, sino porque ellas son las que no quieren, como que no se quieren ensuciar las manos o maltratarse o demás por estar en obra, porque sí es un trabajo relativamente pesado, aunque nosotros como arquitectos no somos los que estemos haciendo el trabajo pesado, sí es estar en el sol mucho tiempo y no es lo mismo que la comodidad de la oficina. Y seguramente sí es el caso de algunas mujeres y también conozco hombres que no les gusta estar en obra y no hay problema con eso, pero no por el hecho de que una sea mujer significa que no quiere estar en obra. En ese momento yo había expresado claramente y explícitamente que yo había entrado a ese trabajo para estar en obra, como residente de obra. Así que no es que las mujeres no quieran estar en obra, es que se asume que las mujeres no quieren estar en obra. Yo estuve teniendo 2 trabajos al mismo tiempo. Yo quería básicamente cambiarme de donde había estado en la constructora eléctrica, donde el primer arquitecto me había acosado. Quería cambiarme a uno más enfocado en el área y fue por eso que estuve ahí 6 meses, pero como no funcionó, me quedé únicamente en la constructora eléctrica y ahí seguí durante más tiempo. Les cuento más sobre ese trabajo en el video que ya mencioné anteriormente. Y tampoco es que todo sea discriminatorio y malo para nada. En el área en la que yo estaba de la constructora eléctrica, que era el área de proyectos, eran hombres y yo. Todos eran ingenieros, como mencioné anteriormente, yo era la única arquitecta y nos llevábamos realmente bastante bien.
Muchos de ellos estaban más que nada en obra y nada más regresaban a la oficina cuando tenían que hacer estimaciones o para cosas muy puntuales, pero la mayor parte del día se la pasaban en obra. Sin embargo, había otro ingeniero que ingresó un poco después, que él, al contrario de sus otros compañeros, también estaba la mayor parte del tiempo allí, porque él era muy bueno diseñando. A él se le encargaban los diseños de fraccionamientos, el área eléctrica, entonces él se pasaba prácticamente todo el tiempo diseñando, calculando, y aparte hacía algunas estimaciones y algunas otras labores más administrativas y de oficina para los demás compañeros. Entonces ahí no se veía tanto esa brecha. Él era más útil en la oficina y yo también era más útil en la oficina. Y de hecho al final sí tuve un poco más esa oportunidad de andar más en obra, y tiempo más adelante se agregó otra arquitecta al equipo y ella estaba encargada de otra área y también ella pasaba más tiempo en obra que en la oficina, y nuevamente ahí no se veía esa diferencia en cuanto a si alguien estaba dentro o fuera de la oficina únicamente por su sexo. Sin embargo, sí estaba la brecha salarial. Tanto mi compañera como yo ganábamos menos que los hombres. Yo no me di cuenta de esto al inicio hasta que entró un practicante, que de hecho entró recomendado por mí, y posterior de su práctica se quedó a trabajar definitivamente ahí. Cuando él entró a trabajar, teniendo menos experiencia que yo, no siendo propiamente de esa área y teniendo un cargo menor que el mío, ganaba más que yo. Esto me ofendió muchísimo. Después recibí un aumento y seguí ahí más tiempo. En ese trabajo no me sentí discriminada ni por mis compañeros ingenieros, ni por los otros trabajadores, como podían ser eléctricos, maestros eléctricos, operadores de grúas, etc. Todo ese tipo de más conocido como mano de obra. No me sentí ni discriminada ni intimidada. De hecho, hace poco mi mamá me preguntó que cómo me sentía yo estando ahí entre puros hombres, sobre todo cuando estábamos los ingenieros y yo en el área de proyectos, que cómo me trataban. Y le dije que bastante bien, que lo que más me gustaba era que me trataban como uno más de ellos o una más. No sentía yo que me estuvieran cuidando ni nada, simplemente trabajábamos todos juntos. Yo era su igual en ese sentido. Aunque la peor experiencia que tuve, sí la tuve en ese trabajo y fue la razón por la que renuncié. Ya he hablado otras veces en ese video y a todo mundo, siempre que me preguntan por qué me fui, porque estuve ahí 6 años y medio, les digo que pues básicamente era como mi zona de confort y quería salir de allí, y sí, en parte fue por eso, pero la principal razón, y de lo que no he hablado tan abiertamente más que con un par de amigos muy muy cercanos, fue por acoso laboral. Recibí acoso de mi jefe, no era el mismo que el arquitecto que les mencioné. El arquitecto que les mencioné al inicio era mi superior inmediato, pero mi jefe, el dueño de la constructora, era un ingeniero y él me acosó bastante feo. No fue en la oficina, fue en una convivencia que teníamos una vez al año. Básicamente me obligó a bailar con él. Me sentí muy incómoda, yo ni siquiera me gusta bailar. Me sentí muy presionada, me sentí humillada y tuve mucho miedo. Me preguntó cosas que me parecían muy ofensivas, insinuó otras cosas, mientras me sostenía contra él y yo solo me sentía muy impotente. Y después me puse a pensar y me di cuenta que él había hecho como avances progresivos cada vez que teníamos unas de estas reuniones. La mayoría de las veces yo no asistía porque todavía estaba en la escuela y tenía otras cosas que hacer. Pero cuando esto sucedió, ya no estaba en la escuela, ya había egresado, entonces no me pude negar tan fácilmente. A mí no me gustan las fiestas, así que
No era como que yo tuviera un deseo explícito de estar ahí en primer lugar. Pero pues decidí ir para convivir con mis compañeros. Ya tenía bastante tiempo conociéndolos a todos para este punto. Y analizándolo bien, pues sí, cada vez que él tomaba en estas situaciones, como que se acercaba un poco más a mí. Yo siempre he sido muy seria y muy profesional en mi trabajo, porque así soy en mi trabajo. Puedo ser alegre y divertida y otras cosas con otras personas, pero en mi trabajo yo siempre he sido muy seria y lo más profesional posible. Y por lo tanto, la mayoría de las personas me tratan así. Y él era uno de ellos. Entonces yo me di cuenta de que cada vez que él consumía alcohol y estábamos así como en un ambiente más relajado, como que avanzaba un poco. Al inicio no fue demasiado. Una vez cuando me dio el aguinaldo se despidió de beso, se me hizo muy raro, pero hasta ahí se quedó la situación. Entonces pensé que si cada una de estas reuniones a las que yo asistía, las cosas iban avanzando un poco más y había llegado a ese momento de sentirme tan incómoda y con tanto miedo, ¿qué iba a pasar la siguiente vez? Y no iba yo a permitir que hubiera una siguiente vez. Ahí decidí que para el próximo año que hubiera una de estas reuniones yo ya no iba a formar parte de la empresa. Así que renuncié en octubre del año siguiente. Y los meses que seguí en esa empresa tenía bastante miedo. No quería estar sola con él, obviamente. Y no sabía qué podía pasar. Yo creo que ninguna mujer debería de sentir eso. No creo que esta sea una situación exclusiva de mujeres en el mundo de la construcción. Desgraciadamente es una situación de mujeres en el mundo. Pero esta es la experiencia que yo he tenido como mujer siendo arquitecta en el mundo de la construcción. He sentido que mi trabajo se menosprecia por el simple hecho de que soy mujer, porque se me paga menos. Incluso aquí mismo en YouTube lo he vivido. En mis videos de AutoCAD, que en la mayoría no sale mi cara, simplemente soy yo dando un tutorial, he visto un montón de comentarios diciendo, oye, ¿cuántos años tienes? Oye, eres un niño. O sea, para esas personas que comentan es más factible que yo sea un niño dictando un tutorial de AutoCAD a que sea una mujer dictando un tutorial de AutoCAD. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. También me ha tocado clientes que creen que no puedo hacer un buen trabajo porque soy mujer, que no les puedo hacer un buen proyecto, o también que piensan como que no voy a poder calcular bien. Sí, en general, hay machismo en el mundo de la construcción, hay machismo en el mundo. Y yo, como seguramente cualquier mujer en el mundo, lo hemos vivido. Así que si alguien les dice que esto ha cambiado y que no tienen de qué preocuparse siendo mujeres, en el mundo de la construcción, al menos en mi experiencia, yo puedo asegurar que no es así, que aún tenemos bastante trabajo que recorrer y desgraciadamente aún tenemos que esforzarnos más que los hombres para demostrar que somos capaces y que incluso podemos ser mejores, no por ser mujeres, no por ser hombres, simplemente porque tenemos capacidades y las hemos entrenado para convertirnos en mejores. Espero que en algún momento se nos valore realmente por lo que podemos hacer y no por nuestro sexo. Nos vemos en un próximo video. Paz.